Bien, hermanos, antes de iniciar, voy a invitarlos a que inclinemos el rostro. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Señor y Padre, nuevamente te damos gracias porque es un privilegio, Señor, poder estar aquí. Y nos has llamado, Señor, a dar un mensaje y escuchar también un mensaje que tienes para nuestras vidas. Toca nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu Santo y permite que solo tu Espíritu, Señor, esté en nuestra mente y nuestro corazón en este momento. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este sábado tengo el privilegio de compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Saben, quiero que abran sus Biblias porque vamos a leer mucho la Biblia. Y la lectura bíblica que se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 3, dice de la siguiente manera. San Juan 3:3 dice aquí: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar. ¿Dónde, hermanos? Saben, hermanos, esta es una afirmación de Jesús clara para cada uno de nosotros hoy. Yo creo que si yo hiciera esta pregunta, ¿alguno de ustedes y yo creemos que realmente hemos nacido de nuevo? Y si es así, no me digan, pero mediten cómo podemos estar seguros de eso, hermanos. Saben, el nacer de nuevo es algo especial, no es algo de palabra o algo que nosotros podamos decir como algo simple. Es algo más profundo. Y yo creo que muchos estudiamos la semana pasada, me parece, no esta pasada, sino la antepasada, Nicodemo. Y en lo personal, hermanos, el Señor me habló a través de esta lección y me hizo meditar muchas cosas que quiero compartir con ustedes hoy. Saben, en las predicaciones normalmente dice cada uno de los predicadores que es un llamado primeramente al que predica, ¿verdad? Pero también el Señor nos utiliza, hermanos, para llevar un mensaje de esperanza a cada uno de nosotros. El encuentro, hermanos, entre Nicodemo y Jesús, a pesar de ser un relato fascinante, nos presenta a un Jesús que no importa, hermano, quién tú seas, tu condición social o dónde estés, siempre de una manera con amor va a llevar ese mensaje de salvación a la humanidad. No importa quién sea, ¿verdad? Y aunque muchos, vuelvo a repetir, ya conocemos la historia, hoy vamos a estudiar acerca de él, hermanos. ¿Realmente podremos decir que hemos aprendido de las historias del pasado como la de Nicodemo? O tal vez seguimos cometiendo los mismos errores. Es algo que debemos de meditar y al preparar este tema surgían ciertas preguntas que quiero compartir con ustedes que tal vez muchos tengamos las mismas, tal vez otros ya tienen sus respuestas, pero es algo que debemos de estudiar cada día, hermanos. Y vamos a San Juan 3, a partir del versículo 1, que es donde se encuentra esta historia fascinante. Y dice, a partir del versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y este hombre era un hombre especial porque dice que era un príncipe ¿de qué? Entre los judíos. Era alguien importante, hermanos. Y hoy en día, hermanos, usted y yo somos importantes. Tal vez no somos príncipes del mundo, pero somos príncipes para el reino de los cielos. Amén. Dice aquí, hermanos, versículo 2, que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con quién. Hermanos, esta afirmación de Nicodemo es bastante interesante porque él expresa que saben que él ha venido de Dios por lo que hace, pero sin embargo, vamos a seguir estudiando la historia, pero él busca a Jesús de noche, en medio de la oscuridad, en un lugar apartado, no queriendo causar alguna controversia o tal vez trayéndose problemas para sí mismo. Y entonces es interesante cómo alguien que dice entender que Jesús viene de parte de Dios, pues no lo quiere ver en público, no quiere que nadie más sepa que él lo está buscando. Es algo que me llamó mucho la atención. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
¿Qué hubiesen pensado ustedes si Jesús les hubiera dicho eso? Dice aquí, hermanos, que la figura del nuevo nacimiento que Jesús le había empleado realmente no era del todo desconocida para Nicodemo. ¿Por qué? Porque si recordamos los primeros conversos del paganismo a la fe de Israel, eran considerados ¿cómo? No. Los que se convertían eran considerados como bebés, como nuevos bebés conversos, ¿verdad? En el Evangelio, como unos bebés. Así que, por lo tanto, Nicodemo debió percibir que las palabras de Cristo no habían sido tomadas de forma literal, ¿verdad? Por esto le sorprendieron las palabras del Salvador y le irritaba, hermanos, que se las aplicara a Jesús a sí mismo. ¿Por qué? Porque el orgullo de ser un fariseo contendía con la verdad de haber ido a buscar a Jesús. Es esa lucha, hermanos, que muchas veces tenemos si verdaderamente ser hijos de Dios o ser hijos a medias. Esa lucha interna que usted y yo tenemos la tuvo Nicodemo porque, por un lado, él necesitaba ver a Jesús. Tan es así que hizo un arreglo para encontrarse con él. No de la mejor forma, de una manera pública, pero él quería verlo. Pero por otro lado, cuando Jesús expresa estas palabras, su orgullo como hijo de Dios, él pensaba ser un verdadero hijo de Dios, príncipe de Israel, maestro de la ley, contendía con eso y no le gustó lo que le dijo Jesús. En el versículo 4, Nicodemo le respondió, hermanos, y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Saben, hermanos, es interesante estas palabras de Nicodemo. En el deseado de todas las gentes, me encanta cómo me amplía la visión acerca de la Escritura, porque muchas veces, si nosotros leemos textual eso, no podemos entender del todo cuál fue la situación que estaba pasando realmente. Pero dice aquí, hermanos, la sorpresa de Nicodemo le hizo perder el dominio propio y contestó a Cristo en palabras llenas de ironía, como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros en nuestra humanidad, cuando estamos apartados de Dios, incluso dentro de la iglesia, cuando se nos es llamada la atención, nuestro espíritu contiende con el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque lo espiritual no es lo mismo que lo carnal. Nosotros carnalmente no podemos entender las cosas de Dios. No se puede, hermanos. Dice aquí, no hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero el Salvador no contestó su argumento con otro. Levantó la mano solemne y tranquila y con tranquila dignidad y hizo penetrar aún la verdad con mayor seguridad. Hermanos, Jesús no se puso a discutir con Nicodemo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice aquí, quiero que vayan al versículo 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús tiene tanto amor para nosotros, incluyendo a Nicodemo, que en lugar de confrontar y discutir, le hace una afirmación maravillosa y le explica qué es lo que está hablando. Muchas veces nosotros no entendemos tal vez qué se nos está hablando, pero Cristo, hermanos, está dispuesto a decirnos lo que debemos escuchar si nosotros tenemos un corazón dispuesto a escuchar. Si usted se cierra al mensaje de la palabra de Dios, dice aquí que jamás lo va a poder entender porque las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Necesita usted del Espíritu Santo. Nicodemo sabía que Cristo se refería al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios.
Estaba convencido de que se hallaba en la presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Esto lo dice el deseo de todas las gentes en la página 142. Hermanos, sin duda Nicodemo sabía quién era Jesús, pero Nicodemo necesitaba un corazón dispuesto a aceptar quién era Jesús. Porque lo que pasa hoy en día también es que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, conocemos quién es Jesús. Sabemos quién es, cuál es su misión, cuál es su ministerio, pero no estamos del todo aceptando su ministerio en mi vida y en tu vida también. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, eso es algo que vamos a meditar en esta mañana. El título de este sermón, hermanos, es Un corazón nuevo. Son palabras simples, un corazón nuevo, algo que necesita ser transformado. Pero muchas veces, hermanos, cuando se nos dice necesitas cambiar esto y lo otro, nuestro espíritu contiende con el Señor y dice, pero si yo no estoy haciendo nada mal, yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Pero cuando usted dice y piensa que está bien, yo le recomiendo que cuando usted más se sienta bien y sienta que está haciendo la voluntad de Dios, ponga en el espejo a Cristo Jesús y se mire. Y si usted está a la altura de Cristo, usted va a hacer las cosas bien. Pero creo que todos conocemos nuestra condición. Y cuando nosotros vamos a la cruz y miramos a Cristo Jesús, podemos ver nuestra verdadera condición. ¿Por qué necesitamos entonces, hermanos, tener un corazón nuevo? Dice aquí, hermanos, en el deseo de toda la gente, en la página 143, que por naturaleza el corazón es malo. Somos malos por naturaleza, hermanos. No hay nada bueno en nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice aquí, ¿quién hará limpio de lo inmundo? ¿Quién? Nadie puede humanamente hacerlo. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y todo eso, hermanos, sin lugar a dudas, proviene de un sentimiento carnal, de un espíritu carnal que no discierne lo espiritual. La fuente del corazón debe ser purificada antes de que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible, hermanos. Y he aquí una llamada de atención. Muchas veces, como cristianos, tratamos de buscar más minucioso en la ley y decir, yo estoy cumpliendo exactamente todo, casi lo logro. Pero dice aquí, hermanos, que cada persona que esté buscando por sus obras y por guardar la ley, alcanzar la vida eterna, está perdiendo el tiempo. Eso es imposible para el ser humano. Dice aquí, no hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino que es una transformación de la naturaleza. Y hermano, solo se produce cuando existe la muerte al yo. Y yo platicaba la semana pasada con mis hermanos en el repaso de la lección, y platicábamos con Lenka el sábado, David, sábado de noche, y estamos hablando acerca de un tema que no voy a entrar en el tema, pero ella hizo una expresión y decía, es que no es malo, es algo que a la persona le gusta. Y David le decía, pero la palabra de Dios dice esto. Y ella decía, bueno, pero es que a ella le gusta. Y entonces yo recordé este pasaje, porque ya lo había estudiado con anterioridad, y dice aquí que el verdadero cambio, hermanos, se produce cuando morimos al yo. Y cuando a usted sacrifica el yo o lo que a usted le gusta, entonces va a permitir que el Espíritu Santo obre un cambio en su vida. Si nosotros seguimos estando
con nuestra mente diciendo, esto me gusta a mí y no lo puedo dejar, pero no es tan malo, el Espíritu Santo no va a poder obrar en nuestro corazón. Tenemos que morir al yo y dejar que Cristo haga su obra. Y este cambio, hermanos, solamente puede ser efectuado por la obra eficaz del Espíritu Santo. Y recuerdo otro pasaje, hermanos, que dice en el Espíritu y Profecía, no recuerdo el libro, dice que la porción del Espíritu Santo se va a dar en medida de aquel que esté dispuesto a recibirla. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Espíritu Santo no va a llegar a tu vida solamente porque lo digas, sino en la medida de que tú y yo preparemos nuestra vida y nuestro corazón para recibirlos, el Señor dará su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Hermanos, hoy en día necesitamos más que nunca la dirección del Espíritu Santo para vivir en esta vida. El trabajo, las ocupaciones, la ciudad, la cultura, cualquier adjetivo que usted pueda tener, no podemos afrontarlo solos o decir que somos fuertes o que guardamos la ley. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir una vida consagrada a Dios. No somos perfectos, pero con la ayuda del Espíritu Santo podremos alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios, hermano, versículo 7. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni ves de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Oh, la pregunta del cómo, hermanos. Esta pregunta, hermanos, que le hizo Nicodemo a Jesús, normalmente nosotros la utilizamos, ¿saben? Yo espero que ustedes no, pero yo sí. Cuando se nos exhorta, hermanos, a renovar nuestra vida en el Señor, es como si olvidáramos todo aquello que Dios ya nos dijo con anterioridad. Porque preguntamos el cómo, pero ¿cómo se puede hacer esto? Esto no es fácil, eso es imposible, nadie puede hacerlo. Hermanos, humanamente no podemos hacer nada. Y esa es una realidad. Usted y yo estamos indefensos ante Satanás. Él es un ser superior a nosotros sin Cristo. Pero cuando usted verdaderamente permite que Cristo gobierne su vida y mi vida, entonces seremos vencedores. Nicodemo, hermanos, al igual que nosotros, no tenía una excusa para esa ceguera en cuanto a la regeneración. No era algo nuevo, hermanos, para él. Dice aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hermanos, Dios ya le había hablado al pueblo de Israel. Y Dios ya nos ha hablado a nosotros también. Isaías había escrito, y quiero que busquen Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice la palabra de Dios, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hermanos, no es algo nuevo que nosotros podamos entender que nuestra vida no vale nada sin Cristo Jesús. Pero no solo eso, el rey David había orado en Salmo 51:10, y yo creo que todos se lo saben. Crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio, dice la palabra de Dios, y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, a lo largo de la historia, Dios ha inspirado a hombres y mujeres para que testifiquen de su gran amor y su poder transformador en nuestras vidas. La pregunta es, ¿lo hemos aceptado realmente? ¿Hemos aceptado esa transformación en nuestro corazón o seguimos siendo los mismos? La hermana Yolanda en el repaso de la lección hacía una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos saber que ya hemos cambiado? Y yo le decía, la pregunta es, si seguimos siendo los mismos, ¿cómo podemos ver qué ha hecho Cristo en nuestras vidas? Y es algo interesante porque nosotros podíamos pensar que realmente Cristo me cambió y que ya soy diferente. Pero cuando nos acercamos a la cruz y vemos nuestra vida egoísta, sin amor por los demás, nos damos cuenta que estamos aún muy lejos de lo que Cristo quiere que seamos. También, hermanos, por medio del profeta Ezequiel,
Dios había hecho la más maravillosa promesa en Ezequiel 36, 25 y 27, que también estudiamos en la lección esta semana, que dice, a partir del versículo 25, Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos nuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Dios ya hizo la promesa, pero cada uno de nosotros toma la decisión, hermanos. Él no puede obligarnos a aceptarla y hacer una realidad en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacerlo. El punto es que hoy en día, más que antes, hermanos, cada uno de nosotros tiene sus batallas. Cada uno de nosotros tiene en mente el trabajar, la familia, el empleo, su situación migratoria. Muchas cosas que invaden nuestra mente y nuestro corazón. Pero ¿dónde hemos dejado a Dios? ¿Dónde hemos dejado esta promesa? Y eso es un llamado fuerte, hermanos, para todos y para mí principalmente, donde el Señor me llama y me dice, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Dónde está tu corazón? ¿Acaso está endurecido como una piedra? ¿O verdaderamente siente lo que te estoy diciendo? Hermanos, yo no sé cuál sea su condición o cuál sea su problema hoy. Yo conozco mi condición y mis problemas hoy, pero el Señor hoy me llama a que voltee mi vista hacia Él y lo ponga en primer lugar. Que Él pueda hacer esa transformación que cada uno de nosotros necesitamos para así poder alcanzar a aquellos que aún no conocen de la palabra de Dios. Sigue diciendo, hermanos, volvamos a Juan, capítulo 13, el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y es interesante porque hoy yo les podría decir, ¿son ustedes adventistas de cuna? ¿Tienen 30 años en la iglesia y no sabemos todavía cómo se hace? ¿Saben? La Biblia, cuando la leemos como historia, es fascinante y decimos, wow, pero ¿cómo esta persona pudo? Pero los mismos versículos, hermanos, son aplicados para nuestra vida hoy. Muchos de nosotros nacimos en la iglesia, muchos de nosotros tenemos 20, 30 años en la iglesia y la pregunta es, ¿hemos permitido que el Señor transforme nuestro corazón? ¿O seguimos caminando y buscando la salvación por medio de nuestras obras y por medio de guardar la ley? Es una pregunta dura, hermanos. Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, dijo Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Qué privilegio de Nicodemo, hermanos, que el Señor haya revelado estas preciosas promesas frente a frente. ¿Cuánto hubiéramos dado por estar ahí y escuchar esta promesa de labios del Maestro? Pero hoy, hermanos, me pregunto y el Señor me pregunta, ¿cómo daremos este mensaje de amor y de esperanza al mundo con un corazón que no siente compasión por los demás? Que no se conmueve con el dolor y el sufrimiento que hay alrededor, o que solamente voltea la vista, hermanos, para aquellos problemas que no nos dan importancia, pero que deberían. ¿Saben? Dice el deseo de todas las gentes en la página 147, que no es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir
Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva para discutir una teoría, no para discutir una teoría, sino para recibir la vida para el alma. Y empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, muchos pueden venir a predicar aquí. Pastores, laicos, hermanos, y pueden traer mensajes maravillosos de amor y de esperanza. Pero si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo verdaderamente obre en nuestras vidas, hermanos, cada mensaje que escuchemos será de embalde. No obrará nada en nuestro corazón. Y cada día, hermanos, tenemos la oportunidad de abrir las Escrituras y buscar en el Señor el mensaje que tiene para nosotros, pero probablemente no lo hacemos. Tenemos que llegar temprano al trabajo, salimos muy tarde del trabajo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestro corazón? Hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo. La serpiente levantada, confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda en su favor. Y cuando se les invita, hermanos, a mirar a Jesús y creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman: ¿cómo puede esto hacerse? La misma pregunta, hermanos. ¿Cómo es posible? Es algo difícil de entender porque recordemos que acabamos de estudiar que lo espiritual se discierne de manera espiritual. Si nosotros venimos incluso aquí, hermanos, cada sábado con un corazón frío, apático, que solo viene por costumbre, jamás vamos a poder entender el verdadero mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Hay miles, hermanos, miles, dice aquí, esto lo dice el deseo de toda la gente en la página 147, que aún no comprenden el verdadero amor de Cristo Jesús y la obra transformadora que Él puede hacer en sus vidas, porque no han permitido que el Espíritu Santo obre en su corazón. Dice aquí, pero el corazón que aceptó el llamado de Dios a través del Espíritu Santo refleja el amor y la bondad que solo proviene de lo alto, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salud. Hermanos, Nicodemo, la Biblia no habla más acerca de él hasta ahí y cuando Cristo murió, que llevó una ofrenda de especies para ungir el cuerpo de Jesús. Por eso es importante que nosotros busquemos más, hondemos en la palabra de Dios, en el Espíritu Profecía, porque nos amplía, hermanos, la visión que muchas veces nos es limitada, tal vez por no dedicar más tiempo al estudio, por seguir teniendo ese corazón tibio, diría yo, que solamente ve superficialmente y no profundiza en la palabra de Dios. Pero dice aquí que después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, ese mismo hombre, Nicodemo, quien se escondió bajo la sombra de la oscuridad, ¿verdad?, que se escondió en el monte para ver a Jesús, se adelantó osadamente y dedicó sus riquezas para sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer tras la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos para llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en sus bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Nicodemo relató a Juan la historia que se halla en esta entrevista y la pluma de este registró para instrucción de millones de almas las verdades que allí se enseñan, porque son importantes hoy como en aquel tiempo de aquella solemne noche que sombreará la montaña donde el gobernante judío, la montaña donde el gobernante judío vino delante del humilde maestro de Galilea. Esto lo dice el deseo de todas las gentes en la página 148 y 149. Nicodemo, hermanos, aprendió la lección, pero no fue de palabra. El Espíritu de Profecía registra sus obras que el Espíritu Santo le conmovió a hacer. Este cambio no fue de la noche a la mañana,
Y dice aquí que después de su entrevista con Jesús, ahondó más y profundamente en las Escrituras. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que se nos dice, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el mensaje que se nos ha dado? ¿Estamos profundizando en él? ¿Estamos creyendo aún más en Cristo Jesús? ¿O solamente nos quedamos con lo que nos dicen, lo que escuchamos, lo que vemos? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Yo no puedo buscar a Dios por Abdiel, ni Él por mí. Podemos orar los unos por los otros, pero la búsqueda, hermanos, de la conversión del corazón es personal. Cristo está dispuesto a hacerla. El Espíritu Santo está dispuesto en medida de que tú tengas el corazón dispuesto a recibirle. La luz, hermanos, que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos trae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Y entonces dice aquí, el Espíritu de Dios producirá en nosotros la fe de una nueva vida en el alma, y los pensamientos y los deseos se sujetarán en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente, en el corazón y la mente son creados una nueva imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Y entonces la ley de Dios queda inscrita en la mente y en el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermanos, este mensaje me dice a mí hoy que necesito ser transformado por Cristo Jesús. No podemos seguir iguales. Y cada día que pasa, hermanos, cada día que hacemos a Dios a un lado, perdemos una gran oportunidad que tal vez más adelante no tendremos. Hoy en día podemos seguir adorando en el templo, en nuestros hogares, podemos abrir la Biblia, llevarla en las calles, llevarla en la mano y proclamar al mundo que Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿queremos hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlos? ¿O el mundo se ha encargado, hermanos, de tapar todo eso, de ocultarlo, de enterrarlo, y nosotros lo hemos permitido? Hermanos, esta tarde ya, el Señor habla a nuestros corazones. Nos invita a que permitamos que su espíritu de amor y transformador cambie nuestra vida. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, en esta hora y has puesto en nosotros un espíritu de amor. Espíritu, Señor, que te busca y que desea que cambies nuestra vida y nuestro corazón. Padre, no somos dignos, no somos merecedores, pero tú nos has llamado. Permite, Señor, que tu luz brille en nosotros. Vamos, Señor, ir a aquellos que aún no te conocen, Señor, y decirles que tú vienes pronto. Que tú, oh Padre, nos amas y que estás dispuesto a recibirnos, Señor. Que cada día que pasa, Señor, es una oportunidad más para llevar tu palabra, Señor, y tu mensaje en nuestra vida. Y por testimonio, Señor, decir al mundo cuán grande eres. Padre, en esta tarde, Señor, ya te agradecemos, Señor, por el mensaje y te pedimos que tu Espíritu Santo more cada día en nuestro corazón. Que cada día, Señor, tu obra transformadora actúe, Señor, poderosamente en nuestra vida y que podamos, Señor, reflejar a Cristo Jesús a nuestro alrededor. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo en este momento y donde quiera que se encuentren adorando tu nombre, Señor. Fortalécenos y guárdanos, Padre, de todo mal. Te agradecemos todo, Señor, y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.